día, queridos hermanos. Demos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de servirle, por la oportunidad que nos da de estudiar su palabra y cada día poder compartirla con ustedes, con todo aquel que por estos medios, por YouTube, pueda conectarse y ver estas enseñanzas y deleitarse también con la palabra de Dios. Estamos hablando durante esta semana sobre los salmos. Hemos hablado de varios salmos y hermosos salmos que nos enseñan a buscar más de Dios, a confiar más en Dios, aún en las pruebas y en las aflicciones, acercarnos a Él y poner toda nuestra confianza en Él. Hoy vamos a ver el Salmo, los primeros versículos del Salmo 19, y el tema en esta mañana es acerca de las obras de Dios y su palabra. Y es que es hermoso cuando leemos este Salmo, porque nos está reafirmando la creación de Dios. Nos está hablando el poder de Dios para la creación y de los hechos mismos de su creación. Y nos gusta y vamos a hablar de esto sobre todo porque tantas corrientes que hay sobre la evolución, tantas mentiras que se hablan sobre cómo nació el universo, los científicos con teorías, pero que jamás las han podido probar. Sin embargo, este salmo nos enseña algo muy sencillo. Tan solo con mirar lo que está a nuestro alrededor, entendemos que hubo un creador, que hay un creador y que es poderoso para hacer todas las cosas. Vamos al Salmo 19 y vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios. Noten, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Esta primera parte obviamente nos está hablando de las obras de Dios. Y como le dije, estamos rodeados y llenos de teorías científicas enseñando errores que no pueden comprobar acerca de la creación del mundo, poniendo fechas y millones de años. Sin embargo, cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, estamos rodeados de la capacidad creativa de Dios. Hoy en día estamos viendo muchas noticias fatales sobre fenómenos naturales. Pero cuando nos quedamos mirando el cielo, la naturaleza, esos ríos embravecidos, los vientos, ¿quién los creó? Mirar alrededor nuestro nos habla de un creador. Nos habla de la creación de un Dios. Los cielos, qué maravilloso cuando miramos los cielos azules, cuando miramos las estrellas, el sol y la luna. Son evidencia de la existencia, poder, amor y cuidado
de un Dios, de la existencia de Dios. Son evidencia. Cuando vemos su diseño, el orden, estos son pruebas de que el Creador intervino en forma personal en la creación del universo. Entonces la misma naturaleza nos explica y nos da a entender quién creó todas las cosas. Cuando vea a su alrededor y mire la obra de Dios en su naturaleza y los cielos hermosos y todo lo que le rodea, agradezca a Dios por tan grande maravilla, por lo que Él hizo, lo que Él ha hecho, por esa belleza y por la verdad que nos revela acerca de su creación. El mismo apóstol Pablo, allá en su epístola a los Romanos, capítulo 1, y versículos 19 y 20, se refiere a este salmo cuando explicó que todos saben acerca de Dios debido a que la naturaleza proclama su existencia y poder. Miren lo que dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. ¿Quién creó todo el universo? ¿Quién creó la naturaleza? Hay un Dios. Y cuando nosotros nos ponemos a investigar y vemos diferentes pueblos, aborígenes, en otros países, pueblos aún salvajes, en todos ellos existe un ser superior. Hablan de un Dios. Creen en un Dios. El problema es que no conocen a ese Dios y no creen a ese Dios. Pero la naturaleza nos lo refleja todo y por eso dice Pablo aquí que no tienen excusa. Y si alguien se desvía a creer otra cosa, va sujeto a su propio juicio, porque ya la creación nos demuestra todo, que hay un Dios, que hay un ser omnipotente y poderoso que creó todo. Entonces, el mensaje de la salvación que se encuentra en la palabra debe seguir difundiéndose hasta los confines de la tierra. Tenemos que hablar de ese Dios y tenemos que hablar de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El mensaje debe extenderse, porque ya la creación lo demostró, no tienen excusa, pero hay que demostrarle, hay que enseñarle quién es ese Dios. Y la misma naturaleza señala la existencia de Dios. Y la Biblia nos habla de sus hechos en la creación y nos habla de la salvación que nos regala ese Dios todopoderoso. El pueblo de Dios, nosotros estamos con la responsabilidad de explicar a otros cómo llegar a tener una relación con ese Dios tan grande y maravilloso que ha hecho tantas cosas, que ha hecho todas las cosas. Esto es hermoso cuando nosotros nos ponemos a meditar, a leer estos 6 versículos y observamos la creación. Dios está presente en todo. Tenemos que divulgar la palabra de Dios para que los demás conozcan de ese Dios poderoso, omnipresente, omnipotente, ese Dios que es sobre todas las cosas. Versículo del 7 al 11, aquí nos habla de la palabra de Dios perfecto.
La palabra de Dios que estuvo presente en la creación del mundo. Cuando Dios dijo, la palabra hablada de Dios, cuando Dios dijo, hágase la luz, sepárense el firmamento, hágase la luz del sol y de la luna, hagamos al hombre. Ahí estuvo la creación de Dios desde el principio, por su palabra hablada. Pero aquí el versículo 7 al 11 nos habla de su ley, de sus estatutos, de sus juicios, de sus mandamientos. Y esto se refiere todo a la palabra de Dios. Dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, note, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Convierte al alma, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios alumbra nuestro camino. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que miel y que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ello. En guardarlos hay grande galardón. Ahora tenemos en esta segunda parte un mensaje directo de lo que significa, lo que es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y vemos varios nombres que aparecen aquí, pero todos se resumen a lo que hace la palabra de Dios en la vida del ser humano. Lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, lo que ha hecho por la palabra de Dios, fuimos salvos. Por la palabra de Dios tuvimos fe en nuestro Señor Jesucristo y fuimos salvos. Entonces aquí dice que la palabra de Dios convierte el alma de estar perdidos a ser salvos. Nos hace sabios. Hermanos, si usted quiere sabiduría, métase en la palabra de Dios para que adquiera sabiduría, como dicen los proverbios. Alegran el corazón. Hermano, cuando usted lee la palabra de Dios, usted se alegra, su corazón se alegra, porque está recibiendo buenas nuevas, noticias agradables. La palabra de Dios alumbra los ojos, porque mediante su mensaje nosotros vemos hacia dónde debemos caminar, cuál es el camino que debemos coger. Pero también la palabra de Dios nos amonesta, nos dice qué debemos hacer, pero también nos dice que no debemos hacer. Esa es la palabra de Dios. Y también nos da galardones. Cada mensaje que leemos en la palabra de Dios nos da buenas noticias y nos da galardones que vamos a disfrutar en los cielos. La palabra de Dios nos guía y es luz a nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Nos alumbra el camino, nos señala el peligro y nos advierte. Nos lleva al triunfo y nos guía. Todo está en la palabra de Dios. Por eso aquí hay ahí 7 puntos importantes sobre la ley de Jehová. 7 versículos importantes que destacan lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, hermano, ¿cómo puede usted vivir sin la palabra de Dios? ¿Cómo puede usted ser salvo
si no lee el mensaje o no escucha el mensaje que viene de la palabra de Dios, permanece para siempre. Búsquela, léala, medite en ella para aprender sabiduría. Hermano, que nunca se aparte de su boca la palabra de Dios y que nunca se aparte de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y medítela de día y de noche. Léala y medítela y cumpla, obedezca con la palabra de Dios, y usted será un cristiano con sabiduría para seguir adelante hacia la victoria en Cristo. Que Dios le bendiga.